Me llamo Francisco Javier Rincón Cristóbal, estamos en el claustro plateresco del monasterio y este es un monasterio cisterciense que está se llama Santa María de Huerta, el pueblo también se llama igual, Santa María de Huerta, y está en la provincia de Soria. Oye, me parece un claustro muy bonito, de hecho también exótico por la palmera, que no os ha tocado de momento ninguno Sí. con una palmera, pero... Sí, el claustro la verdad es muy bonito, ¿eh? El Sí. claustro plateresco es muy bonito, además se conserva muy bien, es de las cosas que mejor se conserva. También es verdad que todo está un poquito restaurado en el monasterio, porque del siglo XII y el siglo XIII es muy difícil que se conserve perfecto, pero este se conserva muy bien. La palmera, en concreto, pues es curioso porque este es un clima muy frío y aparentemente una palmera no encajaría, pero lo cierto es que esta va tirando para arriba, no se ha secado y es muy curiosa. Sí, ahí sigue, Queda pase bien. lo que pase, Exacto. ahí está en medio. Parece que dándole la quedaría guinda. mejor yo que sé, en Elche o en Alicante o en la zona Sí, de del Valencia, sur, ¿verdad? así más Sí, este es veraniega, un pero... poco, exactamente, un poco contraste. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si nos puedes comentar, por ejemplo, como has dicho bien, estos lugares se tienen que mantener y tiene que haber alguna reforma de vez en cuando para que se mantenga, por ejemplo, este claustro plateresco. Y claro, por desgracia también hay otros monasterios que, por ejemplo, caen en desuso o incluso deshabitados y pueden transformarse, por ejemplo, en una cadena hostelera o por ejemplo, en hoteles o museos. ¿Qué opina, por ejemplo, usted de este segundo uso de monasterios que puedan caer en ruina para otro uso? Bueno, el ideal sería que eso no ocurriera, pero ¿esto por qué ha ocurrido? Fundamentalmente es por la falta de vocaciones, es decir, hay que tener en cuenta que en el año 1835 todos los monasterios cistercienses y muchos benedictinos, de monjas un poco menos, pero también, fueron desalojados. Es decir, vinieron las desamortizaciones, los monjes y monjas fueron echados de sus monasterios y estos en muchísimas ocasiones, en principio era para el Estado hacerse con unos bienes, pero cuando el Estado se dio cuenta de que esos bienes es como un elefante blanco que les costaba más dinero que lo que les daba, pues entonces los privatizan. Y entonces, una vez que pasa a manos privadas, pues volvemos los monjes o las monjas que hemos sido desalojados, volvemos en el año aquí, concretamente en 1935. Pero claro, ha pasado un siglo. En ese siglo, con digamos, la desclericalización que hubo en España y la desacralización que hubo en España, ya los que pudieron volver eran muy pocos, Y luego tampoco ha habido excesivas vocaciones para que esos se pudieran volver a llenar. Entonces, de ahí, digamos, viene como una cadena, que no sería el ideal, pero claro, los que pasaron a manos privadas no pudieron volverse otra vez a hacer fundaciones, pues cada dueño ha hecho con ello lo que ha querido. La verdad es que entre que caigan en una ruina y se haga algo con ellos, personalmente yo, sin que sea una opinión que tenga que generalizarse, personalmente yo no lo veo mal, porque es una forma de que se conserven. Yo, por ejemplo, soy de Segovia. En Segovia había un monasterio precioso en Sacramenia. Una parte de ese monasterio está en el Museo de Nueva York. Allí al lado del Metropolitan hay un Sí. museo porque ellos, claro, en América son unas culturas más modernas y no tienen este tipo de cosas, entonces compran lo que haga falta. Entonces, parte de ese monasterio, excepto la iglesia, está allí. Y la iglesia se ha dejado, afortunadamente, como iglesia para el pueblo, para el culto. Pero si no puede ser ninguna de las dos cosas, como hay otros también en Segovia, por ejemplo en Sotosalbos o por ejemplo en Collado, donde ya es prácticamente una ruina, como esos castillos que vas por la carretera que te parece que es algo y cuando te acercas no es más que una pared, pues exactamente. Entonces, entre que se quede una ruina y sirva para algo, sobre todo si es de tipo cultural, yo personalmente no lo veo mal. Sí, como nos mencionaron, de hecho, un monje en Dueñas nos dijo, oye, por mí, que se quede como monasterio y obviamente habitado por una comunidad para que se siga practicando el culto, pero si no se puede, prefiero que se utilice para otra cosa, para que se mantenga al menos el lugar y no caiga en desuso y en olvido y se convierta en nada prácticamente, que no. O sea, entonces nos dijo que es un mal menor el hecho de Sí, utilizarlo por... prácticamente me parece una respuesta, digamos, razonable, ¿no? Razonable. Yo estoy de acuerdo con lo que... Sí. Y por ejemplo, durante el día, a nivel personal, para poder mantener este espacio, porque está muy bien mantenido, y lo que dices, ha aguantado muy bien durante los siglos, también con reformas más serias, pero durante el día a día, ¿cuál dirías que es tu función a nivel personal para mantener este sitio? Bueno,
A ver, la función mía y de toda la comunidad de aquí del monasterio para mantener esto es simplemente, aunque sea un poco de redundancia, sería el mantenimiento. Nosotros simplemente lo limpiamos y procuramos que no se hunda. Pero claro, las reformas grandes de este monasterio en concreto, que es monumento nacional desde el año 1800, desde finales del siglo XIX, ahí nosotros no tenemos suficientes ingresos como para poder hacerlos. Entonces, una vez que es un monumento nacional o una vez que es un bien de interés cultural, las reformas en cuanto tal, las fuertes, las tiene que hacer el Estado, bien a través en su momento del Ministerio de Bellas Artes o ahora el Ministerio de Cultura o el que esté en su momento, ¿no? O sea, eso, nosotros simplemente es mantenimiento, es decir, lo que podemos, que no se nos caiga encima, y luego de la limpieza. Pero ya obras grandes, por ejemplo, ahora mismo haría falta poner el tejado nuevo de la iglesia. Eso nosotros no podemos acometerlo con eso. Ahora, sí que te digo una cosa, no sé en todos los monasterios, pero en este nuestro hay un plan director. Entonces, siempre que hay una partida de dinero del Estado para restaurar un monumento como este, que es monumento nacional, entonces hay unas prioridades. Y se van marcando esas prioridades, de tal forma que ese dinero, poco o mucho que llegue, va a lo que está destinado. Es decir, no se utiliza para otra cosa simplemente porque, bueno, porque sea un capricho nuestro, o porque sea un capricho del arquitecto, o porque sea otro capricho, ¿no? Sí, hay cierto orden económico. Efectivamente, efectivamente. Eso se llama un plan general que está aprobado por el Estado y se sigue estrictamente. Sí, a ver, me parece, sí, es lógico, ¿no? Al final, porque si no también, incluso en presupuestos de cualquier empresa, si vas a proponer o crear un presupuesto, si no está bien partido y bien explicado todo hasta... Al final la mitad del presupuesto se va en nada. Claro. Se va en nada, sí, así sí, es. O así coges es. ya una mínima parte que quieres mejorarla, te olvidas del resto y no abarcas a lo que querías abarcar. Efectivamente, sí. Y bueno, por ejemplo, a la hora de hablar también de crecimiento espiritual, porque también estáis aquí para tener un crecimiento espiritual y dar culto, a nivel personal, ¿ha habido alguna experiencia de algún compañero tuyo o tuya, por ejemplo, que te haya marcado y haya sido un antes y un después, por ejemplo, a nivel espiritual? Bueno, yo puedo contar de una mía en concreto, ¿no? Puedo contar una mía en concreto. Yo, antes de venir al monasterio, yo ya entré adulto, yo entré con 32 años y vengo del mundo del trabajo. Yo regentaba un establecimiento, concretamente una zapatería, y entonces hubo un momento en mi vida en que parecía que se iba a encaminar por un lado, luego aquello no fue así, y esa fue una ruptura muy grande en mi forma de entender la vida y en mi forma de pensar lo que iba a hacer de mi vida en adelante, ¿no? Y ese momento yo recurrí a lo que de alguna forma ya tenía, porque yo ya tenía una cultura religiosa y espiritual católica, aunque digamos la había no perdido, pero digamos no practicado. Y en ese momento pues me pareció que podía ser el momento de retomar algo que podía dar sentido a un momento de mi vida que no lo estaba teniendo. Y ese para mí fue un momento de ruptura total. Es decir, hubo un antes y un después. Es verdad que luego, después de que hubo eso, hasta que ingresé en el monasterio, hubo un periodo también un poco largo de búsqueda. Pero ya tenía un sentido. O sea, yo ya busqué ya con un sentido. Y sí que podría haber otro segundo intermedio, otro segundo momento, que fue ya cuando me decidí a entrar en ese tipo de vida. Después de haberla visto, probado, etcétera, etcétera, pensé, digo, bueno, pues sí, efectivamente, quiero realmente realizar mi vida en un contexto concreto como este, que no deja de ser un contexto muy concreto en el que digamos que nos realizamos como personas pocos. Hay pocos monjes, ¿no? Claro. En el conjunto de la población hay muy pocos monjes. A nivel... sí, bueno. Claro, es una vocación muy determinada, ¿no? Sí. Pero bueno, es una vocación, digamos, como muy pensada y perseguida. Es decir, tú vas viendo qué es lo tuyo, vas probando, la comunidad que te acoge también va probando y se va siempre con un discernimiento mutuo. Hasta que llega un momento en que de alguna forma ya la comunidad te acoge y eso significa también que la iglesia te acoge para realizar este tipo de vocación concreta. Como tú me dices, es el culto, pero es la oración, es la lección divina, es el estudio, es la meditación, es el silencio, es todos los valores que nosotros tenemos dentro de la vida cisterciense. Y en tu caso, por ejemplo, y también incluso en el resto, ha habido, por ejemplo, personas que nos han dicho que
la vocación también es como un noviazgo, que poco a poco vas avanzando, no te casas el primer día, pero poco a poco vas avanzando. Luego también hay personas que igual tienen una experiencia radical y puedan ya notar la vocación, no un día para otro, pero más, con menos tiempo. En tu caso dirías que ha sido un proceso como de noviazgo, por ejemplo. Sí, la sí, yo vocación he monástica. utilizado otra palabra que es el discernimiento, pero se puede utilizar como palabra más así, más Sí. vulgar el tema del noviazgo, efectivamente. Pero sí es verdad que se puede dar una persona que tenga como una llamada más concreta. De todas formas, aunque él la tenga muy concreta, el discernimiento le va a tener que hacer, porque no es decir yo quiero ser monje, sino que es una comunidad te acoge a ti como monje, y para eso el resto de la comunidad a lo mejor no tiene la misma experiencia que tú. Entonces, Ya. tiene que haber un discernimiento donde efectivamente lo que tú has sentido, la comunidad crea o piense que efectivamente este es tu lugar para que tú vivas y te realices con aquello que has sentido. O sea, el discernimiento no le quita de ninguna forma. Ahora bien, sí, uno ha tenido un noviazgo más largo y otros sencillamente pues se han casado enseguida. Ya, sí. Como en la vida normal. Sí, 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 también ha pasado. Hay gente que en 2 meses Hay quien se casa ya. enseguida, a los 6 Sí, meses sí. ya está súper enamorado y hay sin embargo gente que tiene que estar más tiempo, ¿no? O tiene que tener más experiencias. Pues me parece muy curioso lo que acabas de mencionar, de que no solo depende de la persona, la vocación Claro. y la relación, sino es que también de la comunidad que te De la acoja. comunidad. Porque, Y lo que está detrás, que es la Iglesia, porque hay que reconocer que esto es una vocación que es para la Iglesia. Mira, Claro. las vocaciones, todas las vocaciones en el mundo cristiano, para un creyente, tanto si es en la vida monástica, como si es en la vida religiosa activa, como si es en el matrimonio, como si es como una persona soltera, son vocaciones para los demás. No son vocaciones para uno mismo. Es decir, yo no me he metido en monje solamente para realizarme yo, sino de alguna forma porque con esta forma de vida considero y pienso que también puede ser un referente para el resto de los cristianos, aunque ellos no se vayan a meter monjes. Ya. De hecho, mira, nosotros no digo todos los monasterios de nuestra orden, pero sí muchos, ¿no? Tenemos lo que se llaman las fraternidades laicas cistercienses, que son laicos, la mayoría casados, la mayoría, hay alguno que no, la mayoría, que en un momento determinado pasaron por nuestras hospederías y creyeron que los valores que nosotros vivimos, de la oración, el silencio, el tenerlo todo en común, a ellos también les servía en su vida laica. Y se llaman laicos cistercienses, fraternidades laicas cistercienses, y están incluidos en nuestra orden ya como dentro de la familia cisterciense. Ah, mira. No son monjes, Sí, pero son pero están laicos dentro. incluidos dentro de la familia cisterciense. Es muy interesante. O sea, me parece muy interesante que lo que dices, que la familia cisterciense, en este caso, acoja también laicos que quieran practicar una vida parecida o unos valores parecidos. Es que son, los puedas digamos que es un carisma que se transmite con las manos abiertas, ¿no? Con las manos llenas. El que se sienta llamado a él, pues que coja ese valor, aunque lo tendrá que vivir en la vocación en la que ha sido. La primera vocación habrá sido casarse, formar una familia, lo que sea, ¿no? Pero dentro de eso se da cuenta de que los valores a ellos les sirven para seguir creciendo en su vida interior a partir de ese momento. Y eso, pues la verdad, hay mucha gente, hay muchos. Y además es como aquí, hay pruebas, gente que prueba, hasta que luego se hacen compromiso, no se hacen votos como hacemos los monjes, ¿no? O los religiosos, pero hay un compromiso de vivir esos valores. Y también ellos hacen una pequeña comunidad diferente, porque nosotros lo tenemos todo en común. Nosotros sí que somos una familia que vivimos bajo el mismo techo, ¿no? Sí. Me dice una pareja, somos 10, 12, 15, 20 personas, lo que sea. Pero ellos también se juntan de vez en cuando como grupo y son también una familia más amplia. Una comunidad que va también Que y tendrán sus... es una comunidad exactamente religiosa, reuniones, efectivamente, que tiene su evolución, su formación, etcétera, etcétera. Pues me parece muy interesante, o sea, todo lo de la familia, fraternidad y sobre todo con los valores cistercienses, porque Claro, sí. no sabía que estaba o que existía esta opción de, Sí. de dentro de la comunidad monje cister poder transmitir o poder incluso dentro de la comunidad laica poder tener relación. Bueno, sí. De los monasterios que me habéis hablado, por ejemplo, Cardeña tiene también, y La Oliva también. Ah, pues. No te puedo decir si tienen todos, ¿no? Pero esos dos, por ejemplo, que vosotros me habéis mencionado, esos dos tienen fraternidades laicas. Y esas fraternidades laicas, además, se reúnen también. Y luego hay una federación nacional. Pero es que además es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo. Vale, Y entonces también existe un congreso internacional.
De la misma forma que todos los monasterios de nuestra orden repartidos por el mundo tenemos un capítulo general, ellos tienen también un congreso internacional de laicos cistercienses que se encuentran por todo el mundo siempre unidos a un monasterio, al que sea. Y también hay de varones y de mujeres. Oye, pues algo que desconocía Sí, y sí, 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 me parece muy interesante. Cambiando un poco también de tema, aquí, por ejemplo, en los monasterios me parece muy interesante y muy importante el tema del silencio. ¿Usted cree que, por ejemplo, hoy en día nosotros los jóvenes está muy de moda, por ejemplo, salir de fiesta, buscar mucho el ruido, ¿no? ¿Opina usted que es difícil, por ejemplo, encontrar a Dios en el ruido y más fácil en el silencio, o que el silencio puede ayudarte también a encontrar a Dios? No tiene por qué. En teoría, a Dios se le puede buscar en todas partes, porque el lugar donde Dios está fundamentalmente es en el corazón de cada uno. O sea, en teoría. Ahora, en la práctica, si tú el corazón le tienes lleno de ruido, es muy difícil que puedas encontrar algo que está dentro de ti. Mientras que si tú empiezas con el silencio y poco a poco te vas entrenando en él, luego es más fácil que ese silencio le puedas llevar a cualquier parte. Al contrario, es muy difícil. Es muy difícil. No digo que sea imposible, y luego además todo depende también de la gracia de Dios. Dios a cada uno le da un carisma y puede ser que efectivamente, pero lo normal es que las personas que son muy activas, los religiosos de vida activa y personas que son muy activas, te voy a poner por ejemplo un ejemplo que le conocéis y que le conoce cualquiera, la Madre Teresa de Calcuta, una persona súper activa y sin embargo una persona súper orante. Es decir, necesariamente lo uno necesita también lo otro. Si tú quieres ser una persona activa que realmente llegue, tienes que orar. Y si eres una persona activa que no te conviertes, no quieres ser solamente una ONG, sino que quieres vivir tu vida de fe, necesitas también Sí, es algo que el se silencio. complementa. Es complementario. Y de hecho, nosotros ten en cuenta que fundamentalmente seguimos a Jesús. Si lees el Evangelio, te das cuenta que Jesús es lo que hacía. Jesús estaba todo el día predicando con los apóstoles. Sí, sí. No se encerraba tampoco No se en su encerraba. Y cuarto cuando hacía quería ir a un meditación. lugar, a un lugar tranquilo, a veces tampoco le dejaban. Pero él siempre buscaba la noche y los lugares tranquilos para dedicarlo a la oración con su Padre. Es decir, en el fondo nosotros no nos hemos inventado nada. Todo ha partido del acontecimiento Jesús de Nazaret. Y a partir de ahí ha venido todo el posterior discernimiento y los diferentes carismas. Claro, claro, no tiene sentido. Y es que de hecho lo que dices, Jesús, por ejemplo, no era una persona que estuviese toda su vida encerrada en casa meditando en silencio y Para llevando nada. esa vida. Era Para un poco nada. fue muy revolucionario y lo que dices, predicando todo el día y haciendo realizando Por eso milagros. religiosos de vida activa que se dedican a los pobres, o que se dedican a la misión, o que se dedican a la predicación, o que se dedican a cualquier tipo de las necesidades humanas que hay muchísimo más que monjes. Por eso os decía al principio que la vocación de monje es como muy específica, pero siempre al final detrás de cada vocación tiene que haber oración. Y de hecho la Iglesia valora mucho la vida monástica porque es un referente de oración para aquellos que podrían dedicarse o sea, que podrían perderse en un activismo un poco estéril. Ya. Más de ONG que de una persona creyente, ¿vale? Sin que con esto digamos que la ONG no sea buena. Claro que son muy buenas, pero a una ONG se puede ir sin necesidad de ser creyente, Claro. o creyendo en otras muchas cosas, ¿no? No, y ser sí, una sí. buena persona. Pero como creyente, como seguidor de Jesús de Nazaret, hace falta tenerle a él como referencia. Sí. Y seguir lo que dices, la oración, incluso prácticas de liturgia o Exacto. celebraciones. Tiene que haber siempre un método que te lleve a estar cerca de él, que te lleve a imitarle a él, no para que tú seas otro igual, sino en aquellos valores que él nos transmitió. El valor del amor, el valor de la fraternidad, el valor del compartir, el valor del perdón. Es decir, todo eso, en ese sentido, la vida monástica, todos esos valores que son muy importantes, es por lo que mucha gente o algún tipo de personas se dan cuenta que eso a ellos también les sirven, ¿no? Si esto quiere decir que esto le tenga que servir a todo el mundo, muchísima gente sigue a Jesús y sigue la fe cristiana sin necesidad de haber conocido a lo mejor en su vida ni siquiera un monasterio. Ya. Sí, hay muchos caminos, ¿no? Claro. Hay muchos caminos. Este simplemente es uno. Es un camino que nos abrimos y se reparte. Si alguien lo quiere, pues ahí está, ¿no? No nos lo quedamos para nosotros. Un poco en la línea que os comentaba antes, las vocaciones no son para uno mismo, para crecimiento personal, que eso sería un poco de autoayuda sencillamente, un poco psicológico, Sí, sino que son sino que para el bien de los demás también, ¿no? Sí. Para el bien de los demás. O sea, Y, por ejemplo, ahora que me has mencionado que realmente la vocación no es solo para una persona
de autoayuda y que te venga bien a ti, sino también colaborar, por ejemplo, en una comunidad, y todo lo que puedas hacer bien a nivel social, pues es bienvenido y es muy importante. Efectivamente. Usted, por ejemplo, ¿qué opina de que, porque esto, por ejemplo, en Navarra ya a mí me ha pasado y a más jóvenes también, ¿qué opina que, por ejemplo, muchos jóvenes puedan estar cerca de un monasterio, saber que es un monasterio, se llama X monasterio, pero no saber por qué, cuál es la función del monasterio real o cuál es la importancia? Porque muchas veces decimos, ah, pues sí, este es el monasterio, tal, pero o sea, igual hasta que no llegas aquí, o no, por tema de educación también, porque igual no se nos ha explicado antes, ¿usted cuál diría que es el porqué de un monasterio, por ejemplo? Porque, para explicárselo a alguien, porque sí que es verdad que muchos jóvenes igual entienden, vale, este es el monasterio de Leire, por ejemplo, en Navarra, Claro. y ahí están unos monjes, pero no saben igual la función tan importante que tienen estos monjes. La función de un monasterio, fundamentalmente, como os decía antes, todas las vocaciones cristianas, es seguir al Señor, a Jesucristo, a Jesús. Entonces, como Él es una persona que todo no lo podemos tener de Él, digamos que cada carisma pone el punto en una cosa determinada. Un carisma lo pone en cuidar a los enfermos, otro carisma lo pone en educar a los jóvenes, y el monasterio lo pone en la función orante. Entonces, cada uno va a ser un referente para todos, ¿no? El que tiene el referente fundamental de la educación, nosotros también lo tenemos, porque tenemos que formarnos unos a otros. Y de hecho, una formación también es cuando damos una charla, quizá a lo mejor en poquito lo que estoy haciendo yo ahora con vosotros. No sé a qué tipo de personas puede llegar, ¿no? Pero si llega alguien, pues ahí llega también. Entonces, nosotros ponemos el hincapié en eso. Los monjes fundamentalmente en la oración, pero todos los carismas los tenemos que vivir todos, cada uno de una manera. El que se dedica, por ejemplo, a los enfermos, pues nosotros en casa tenemos hermanos mayores a los que tenemos que atender. Pues les tenemos que atender exactamente con el mismo cariño con el que el religioso de vida activa atiende a las personas en un hospital o en una leprosería o en una... Entonces, todo es un complemento. Todos los carismas son un complemento que todos unidos seríamos el verdadero seguidor de Jesucristo. Pero como a todo no se llega, pues cada uno pone el hincapié en una cosa sin que lo demás quede relegado. Es decir, siempre es, vuelvo a decir lo mismo, siempre para los demás. Sí, y a un joven, que es lo que tú me decías, lo primero que hay que decirle es, los monjes están fundamentalmente como la parte orante de la Iglesia. Es muy probable que un joven le digas eso y no entienda lo que es eso. Es muy probable, es muy probable. Porque claro, tener en cuenta que desde hace como mi generación no, la siguiente tampoco, pero desde los años 50 para atrás prácticamente son muy pocos los que han estudiado religión en los colegios, son muy pocos los que han leído la Biblia. Ya no digo siquiera como persona creyente, sino siquiera como un libro. Hay que tener en cuenta que la Biblia es el libro más vendido a lo largo de la historia, más que el Quijote, por entendernos. Sí. Entonces, pero al no saber, al faltar una cultura y al faltar una formación, no saben el porqué, no saben el porqué. Pero esto tiene también, en algunos aspectos, es bonito, ¿no? Porque no pasa a todo el mundo, pero luego hay algunas personas que están buscando cosas que no saben dónde, o están buscando algo que no saben muy bien el qué, o se han equivocado ya varias veces entrando por caminos que les ha parecido que podía llevarles a una experiencia interior y en el fondo les ha llevado al final a un economicismo como cualquiera de las otras cosas. Entonces se encuentran con que, pues mira, si esto lo tengo en mi cultura, lo tengo en la religión que de alguna forma ha constituido Europa, o que ha constituido Occidente, y aquí lo encuentro, ¿no? Bueno, ahí está, abierto al que si se pone a buscar uno, cualquier joven encontrará. Cualquier joven, por uno u otro camino, ahora se tiene que poner a buscar. Aquí sí que podríamos encontrarlo con lo que tú me hablabas del silencio. Si hay mucho ruido, probablemente sea muy difícil encontrar cualquier cosa, ¿eh? Yeah. Cualquier cosa. Porque muchas veces al final lo que se encuentra es un cierto sincretismo, es decir, una religión a la carta. Bueno, religión o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, donde se juntan todas aquellas cosas que a mí me parece, al joven le parece con buena intención, que pueden ser buenas para él, y cojo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, y hago una especie de amalgama. Pero claro, eso no va a llevar a ninguna parte. O sea, en cualquier cosa que tú elijas tienes que ser como auténtico.
Te pongo un ejemplo. Si vosotros antes de hacer lo que estáis haciendo ahora no hubierais estudiado y no hubierais estado en casa hincando los codos, aunque os hubiera gustado ir a lo mejor a salir a otro sitio, no hubieras conseguido esto. Y si ahora no estuvierais trabajando, probablemente dentro de unos años tampoco os podríais ganar la vida. Es decir, todo requiere un pequeño proceso, ¿no? Pero vamos, lo que está clarísimo es que el tema de formación es fundamental. Cuando falla esa formación, claro, que no solamente es la religión, son todas la formación humanística, ¿no? Porque si vosotros habéis estudiado imagen, pero si tú te pones a estudiar filología, cualquier filología, va a pasar por el cristianismo. Si tú te pones a estudiar arte, va a pasar por el cristianismo. Ya me dirás tú, ¿qué arte existe hasta el siglo XVIII si no es cristiano? Sí, sí. Es cristiano. Si estudias historia, te va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, por eso esa lucha que hay entre unos que desaparezca todo lo religioso, la esfera privada, y otros que no, porque el hombre se empobrece, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí todo esto se le puede explicar al joven, porque los jóvenes, aunque no sepan nada de una cosa, comprenden muy bien aquello que les puede llevar a la felicidad o no. Y de ello, un joven lo primero que hace es pensar en ser feliz. Lo que pasa es que para él a lo mejor la felicidad es consumir, o la felicidad es divertirse, sí, o la felicidad es mi ego, ¿no? Entonces tiene que pasar por el proceso de darse cuenta de que eso, que sin ser malo, no es una finalidad en sí misma, sino que solamente es un pequeño medio, tiene que buscar algo que sea más sólido, más hondo, más profundo. Sí, porque igual buscan la felicidad a corto plazo o a medio plazo, pero no buscan una verdadera felicidad, ¿no? Sobre todo un sentido, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? ¿No? Porque entendemos la felicidad, o a mí me lo parece, claro, esto ya también, sí, pero me lo parece un poco, hoy día se entiende la felicidad, no solamente los jóvenes, sino gente también con mucha edad, porque estoy hablando de que prácticamente desde 50 a 55 años para abajo les pasa exactamente igual. Entonces, el problema es qué hay detrás de aquello que yo hago. Porque si el centro de mi felicidad, de mi realización, soy yo, al final dejo de lado a los demás. Y el mundo de la fe es todo lo contrario. Hay que abarcar a todo el mundo y meterlo dentro de tu propia fe. Como decía antes, no es una vocación para mí, es una vocación para todos. Claro. Es una vocación para todos. Y eso incluso, aunque sea una vocación laica, tiene que ser para todos. Es verdad que se da en la filantropía, eso también se da. Pero hay que reconocer que los filántropos son tan pocos como los monjes. Ya, tendrán su... Son muy pocos. Los hay, se puede llegar, pero bueno. los hay, ¿no? Entonces, lo importante es que el joven comprenda que aquello que busque puede dar sentido a su vida. Si él comprende qué es la fe, que sepa que la función del monasterio es orar como referente, ¿no? Pero que hacemos de todo. Tenemos que trabajar como vosotros para vivir y tenemos que hacer todas las cosas que hacéis vosotros, ¿no? Tenéis que hacer la comida, tenéis que fregar los platos, tenéis que mantener la casa limpia, etcétera, etcétera. Y todas las circunstancias tenemos que hacer las cosas de Hacienda. Todo. Lo mismo que vosotros a nivel más grande, ¿no? Claro. Una familia de 3 o 4, una familia de 15 o 20 o los que sean. Ahí cada uno con su función tendrá un poco más de trabajo. Efectivamente, ¿no? exactamente. Pero... La verdad, cada uno tiene un poco más de su función, ¿no? Sí. En una pareja solamente hay 2 roles, aquí hay 15 roles, ¿no? Pero al final... Pero cada rol tiene su trabajo. Efectivamente, tiene su trabajo. O sea, aquí el hermano que está en la tienda dices, hombre, nada más está en la tienda. Bueno, nada más está en la tienda, demasiado está en la tienda porque no tendríamos que estar todos. El hermano que lleva la contabilidad de la comunidad está en la comunidad, pero es que si no tendríamos que estar todos. Él ya se encarga de todo. El hermano que está en la lavandería se encarga de todo. Nosotros ya no tenemos que lavar nada. ¿Vale? O sea, cada uno tiene un rol, pero ese rol es digamos... muy profundo. Y fuerte. Abarca... De principio a fin. Sí, efectivamente. Así es. Bueno, y para ir ya poco a poco terminando esta buena charla, me ha parecido muy interesante lo que me has explicado de la felicidad, de la vocación. Si pudieses definir en una frase o en 3 palabras, bueno, una palabra, si puede ser, una frase o una palabra, la vida monástica, ¿cuál dirías que es? Pues diría entrega. Explica un poco. Sí, en plan... ¿Cómo? Sí. Explica un poco porque... Sí. A ver, al decirme una palabra, pues me ha venido entrega. Podría decir algunas otras, ¿no?
por ejemplo, despojo, o podría decir también desprendimiento, desprendimiento. Es decir, que de alguna manera, a partir de que tú tienes el carisma de la vida monástica y el centro es la oración, y esa oración es para todos, ya no es para ti mismo, no eres tú mismo, tú no eres el centro de tu vida, sino que el centro de tu vida es Cristo, y en Cristo estamos todos, porque todos somos el cuerpo de Cristo. No sé si eso puede entenderse. Sí, me ha parecido... Bueno, la pregunta tiene su viga, ¿eh? Porque si tuviéramos la respuesta exacta, los monasterios estarían llenos de vocaciones. Claro, Pero claro. bueno, intentando responder honestamente, yo creo que la única manera es que se nos vea un poco, que el monasterio esté abierto, que no esté cerrado, que por la circunstancia que sea lleguen a nuestras hospederías y nos vean. Cuando un joven llega a nuestra hospedería y ve lo que hay dentro, yo no digo que se vaya a meter monje, ni muchísimo menos, ¿no? Pero ya empieza a cuestionarse que hay más formas de vivir que lo que él tenía en la mente. Y eso vale para cualquier otro tipo de vida creyente, ¿no? De vida religiosa. Es decir, si no se nos ve, salvo una gracia muy fuerte de Dios, como que te tire del caballo, ¿no? Como se suele decir, pero esos son muy poquitos, ¿no? Lo primero que tienen que hacer, porque claro, tú para enamorarte de una mujer tendrás que conocerla. Tú puedes decir, yo quiero vivir con una mujer, pero, Ya, pero prueba, ¿no? pero tienes que saber Claro. con quién, tienes que saber Sí. con quién, ¿no? Entonces, lo primero es que se nos conozca, yo creo que nosotros concretamente aquí en Santa María de Huerta hacemos lo que buenamente podemos, en el sentido de que el monasterio está abierto, la hospedería está abierta para cualquier persona que llegue, no se les exige nada especial, hacemos cursillos de vida monástica para que la gente que quiera pueda venir a verlos, no ponemos trabas en cuanto a la edad, que estén casados o solteros, es decir, cualquier persona que crea que le pueda hacer bien este tipo de vida. Si alguien nos pide algo, como en este caso vosotros o una persona, estamos abiertos a los programas de televisión, estamos abiertos, bueno, sin eso puede que con una gracia muy especial Se acerquen. se acerque. Pero si no se conoce, va a ser muy difícil en este momento histórico en el que estamos, en el que no nos olvidemos que aunque se echa mucho la culpa a la secularización del momento, al ruido del momento, a que todo el mundo lo centra en ganar mucho dinero, si es posible trabajando poco, pero fundamentalmente la carencia de vida interior viene por la falta de materia prima. Ya. Tener en cuenta que cuando los monasterios estaban llenos de monjes, había una muchísima mayor natalidad y las familias veían muy bien que alguno de sus hijos o hijas fueran religiosos. Ahora la natalidad es bajísima, España es el segundo o el tercer país con menos natalidad del mundo. Para poder cubrir la población hace falta 2,1 hijos por mujer y España está en 1,3. Y además de eso, incluso las familias cristianas y creyentes tampoco ven con muy buenos ojos. Ya, todo. Ya. Entonces, todo eso dificulta que un joven pueda, sin que, insisto, la gracia de Dios puede hacer lo que quiera. Y yo puedo decir una cosa y el Señor está riéndose de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero lo que yo veo fundamentalmente es eso, ¿no? Sí, Ahora, si estamos abiertos, ahí está. No sé si habéis estado alguna vez en alguno de los oficios nuestros en la capilla, pero ahora mismo tenemos dos chavales que son relativamente jóvenes, uno muy jovencito que tiene 18 años y otro tiene 32. Pues están ahí porque en un momento determinado vieron o bien por la televisión o bien entraron a nuestra página web o bien navegando por internet se encontraron con un monasterio y entraron. Es decir, hay siempre como un pequeño motivo que tiene que ver algo con la vocación, el que sea para el monasterio o luego ya no sea, hará falta el discernimiento que yo empecé hablando con vosotros al principio, ¿no? Pero eso es lo fundamental, intentar convencer hoy día a la gente, yo creo que no. Ya. Yo creo que no. Ya Se tienen que convencer. Claro, poner facilidades para que Efectivamente, poner facilidades para que si en algún momento determinado cree que esto es para él, nosotros le vamos a dar esa facilidad. Hay una frase de un cura de Burgos que me gusta mucho, de Cecilio, que dijo respecto a esto, no se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, si los monjes, por ejemplo, o sea, si los jóvenes no vienen o no saben de estos sitios, no pueden tampoco, lo que dices. Es muy difícil, Claro. es muy difícil. Tiene que haber
Ahora, es verdad que las vías son muy distintas, ¿no? Porque a lo mejor han oído de ello a un familiar, un amigo les ha hablado que una vez estuvo por un monasterio que era muy bonito, otro a lo mejor les ha dicho que una vez ha estado en la hospedería, ya te digo, van navegando por internet y se encuentran con un monasterio, entran y dicen, anda, caramba, si aquí vive gente, ah, mira, si aquí hacen esto, aquí tal, y a partir de ahí hay bueno, vosotros lo sabéis muchísimo mejor que no, ¿no? Pero hoy día lo que hace Internet fundamentalmente y los YouTube y todas estas redes sociales es, si tú pinchas en algo en lo que te gusta, luego te manda mensajes muy recomiendan parecidos para que más. tú sigues pinchando y pinchando y pinchando. Es decir, de alguna forma que haya algo que te motive. Si te motiva, tú ya, a partir de ahí, a lo mejor va creciendo el interés. Si no te motiva, será muy, muy difícil Ya, que pueda efectivamente, será y- muy difícil. Sí. No obstante, el espíritu puede hacer lo que quiera, ¿no? Ha habido épocas donde ha habido mucha gente, épocas donde hay menos, épocas de mayor secularización, épocas de menor secularización. Esta es la que nos toca vivir. Entonces, el mejor mundo que ahora tenemos es este. O sea, lamentarse no, Ya, no no sirve de nada, no es ninguna opción. O sea, Ya. este es el mejor que tenemos. Sí, sí. Y si podemos trabajar un poquito por hacerlo un poco mejor, en el sentido que tú me decías antes, también a nivel social, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos los monjes por el cambio climático? ¿Qué hacemos los monjes por la pobreza? Pues aunque sea muy poquito, sí que podemos hacer cosas. Ponte a pensar que por lo que puedes hacer. A ver, ¿en qué contribuyes tú para retroalimentar una situación de injusticia o en qué tú puedes hacer para al menos no retroalimentarla? Porque evidentemente que la situación para cambiarla no está. Sí, Pero, por ejemplo, te pongo un caso muy fácil. Ahora tenemos dos guerras que aparecen en todos los medios de comunicación, ¿no? Bueno, es evidente que un monje no va a poder parar ni la una ni la otra. Pero a lo mejor te puedes preguntar, ¿y yo en mi comunidad soy también guerrero o soy pacifista? Ya. Pues así en cualquier otro tema. No sé si respondo. Sí, un poco de, si quieres cambiar el mundo, empieza por ti, ¿no? Efectivamente. Y empieza por los de tu... Por lo que está a tu alcance. Eso es. Por lo que está a tu alcance. Y luego ya el resto Ya, pues a ver. en manos de Dios. Sí, literal. Bueno, pues oye, ahora sí. Muchas gracias. Nada, Un no hay de qué placer. más.